Después de tantas marchas feministas explicando por qué los piropos a las mujeres están mal, decidí no volver a hacerlo. Pero ahora hay una loca feminista preguntándome por qué las dejamos de piropear. Tener a una persona chillándote a 3 centímetros de la cara porque no le sostuviste la puerta es una experiencia que te reordena las prioridades laborales en 3 segundos. Nicole me apuntaba con un dedo tembloroso mientras aseguraba que mi silencio deliberado en la recepción era una forma sofisticada de violencia psicológica estructurada. Miré fijamente el reflejo de las luces del vestíbulo sobre el mostrador de mármol y comprendí que el problema no era el edificio, sino el hecho de que todavía no entiendo cómo demonios terminamos en este nivel de delirio cotidiano. Mi trabajo como conserje en este edificio residencial céntrico siempre había sido un ejercicio de tranquilidad monótona y precisión rutinaria. Me encargaba de recibir la correspondencia matutina, monitorear las cámaras de seguridad del vestíbulo y asegurarme de que los residentes tuvieran un acceso ordenado al inmueble. Durante más de 3 años, mi mayor inconveniente había sido lidiar con repartidores despistados o alguna fuga menor de agua en el sótano. Mantenía una relación cordial y estrictamente profesional con los 40 propietarios del edificio, saludando con una inclinación de cabeza y una sonrisa medida. Para mí, el mostrador de la entrada no era una trinchera, sino un simple punto de servicio donde la paz comunitaria dependía de la cortesía elemental. Todo ese equilibrio predecible se vino abajo en cuanto Nicole firmó su contrato de arrendamiento y se instaló en el departamento 304 del 3er piso. Desde la primera tarde en que ingresó con sus cajas de mudanza, su actitud hacia el personal del edificio fue de una desconfianza militante e incomprensible. Si me levantaba del asiento para facilitarle el paso por las puertas dobles de cristal, me clavaba una mirada fulminante que parecía juzgar 3 generaciones de mi árbol genealógico. Pensé que tal vez el estrés del traslado la tenía agotada, así que decidí no tomarme nada de manera personal y continuar con mis deberes habituales. Asumí que, con el paso de los días y la familiaridad con la rutina del inmueble, sus asperezas iniciales se irían suavizando por pura convivencia práctica. La realidad demostró exactamente lo contrario apenas comenzó su primera semana completa residiendo en el condominio. Una mañana cualquiera, mientras revisaba la planilla de paquetería, vi que Nicole se aproximaba al ascensor cargando su bolso de trabajo. Presioné el botón para retener la cabina en la planta baja y le di un educado buenos días al verla pasar frente a mi mostrador. En lugar de entrar o responder el saludo, se detuvo en seco, giró sobre sus talones y me exigió saber qué pretendía insinuar al controlar sus tiempos de acceso. Me quedé mirándola con el dedo todavía en el botón, mientras ella me explicaba en un tono sumamente condescendiente que mi cortesía no solicitada era un intento encubierto de tutelaje machista. Aquella fue la primera de una serie agotadora de conferencias improvisadas en pleno vestíbulo residencial. Cada interacción básica que formaba parte de mi descripción de funciones se convertía en un tribunal improvisado sobre intenciones ocultas. Si le entregaba un sobrebancario que había llegado a su nombre, me advertía que estaba vigilando su correspondencia privada para deducir sus hábitos de consumo. Si simplemente me quedaba callado y le permitía pasar sin hablar, me acusaba de ejercer una hostilidad pasivo-agresiva por no reconocer su presencia en el espacio común. Intenté racionalizar su comportamiento pensando que era una persona extremadamente susceptible que venía de entornos laborales conflictivos. Decidí entonces modificar ligeramente mi trato para no generarle ningún tipo de incomodidad innecesaria durante sus entradas y salidas. Reduje mis intervenciones al mínimo indispensable, limitándome a sentir brevemente desde mi silla sin emitir palabra alguna cuando cruzaba la recepción. Sin embargo, para la mente inquisitiva de Nicole, cualquier gesto neutro era interpretado de inmediato como una provocación calculada. Me enteré por otros vecinos que se quejaba en los pasillos de que el conserje la miraba con una frialdad premeditada para hacerla sentir insegura en su propio hogar. Resultaba verdaderamente fascinante cómo lograba encontrar agravios tanto en la amabilidad como en la distancia más estricta. Durante casi un mes intenté mantener una paciencia a prueba de balas, convenciéndome de que mi deber era ser un facilitador y no un generador de fricciones. Cuando Nicole se acercaba al mostrador a pedir que llamara a un técnico o a preguntar por las normas de la terraza, yo respondía con monosílabos perfectamente formales. Aún así, sus advertencias de que me reportaría ante el comité de administración eran constantes y cada vez más ruidosas. En varias ocasiones levantó la voz frente a otros copropietarios que esperaban el ascensor, buscando cómplices visuales para sus discursos sobre la invasión del espacio personal. Los demás residentes solían desviar la mirada con incomodidad evidente, apresurándose a entrar a las cabinas para no quedar atrapados en sus monólogos. El quiebre definitivo de esta absurda dinámica ocurrió un martes por la tarde mientras el vestíbulo estaba concurrido por la llegada de varios vecinos. Nicole bajó hablando acaloradamente por su teléfono celular, se acercó al mostrador para revisar si había cartas y apoyó su juego de llaves sobre el mármol pulido. Guardó un folleto en su bolso y comenzó a caminar rápidamente hacia la puerta principal de salida, dejando el manojo metálico olvidado justo frente a mi registro. Al ver que estaba a punto de cruzar la puerta hacia la calle sin sus llaves,
consideré que mi deber laboral elemental era evitarle un problema mayor al regresar. Me puse de pie y le dije en un tono completamente audible y neutro que había dejado sus llaves olvidadas en la recepción. Aquello desató una tormenta de proporciones bíblicas en el medio de la entrada principal. Nicole frenó de golpe, arrojó su bolso al suelo y comenzó a gritarme que mi fijación con sus movimientos cotidianos rozaba el hostigamiento penal. Aseguró a viva voz que yo no tenía ningún derecho a monitorear qué objetos soltaba o agarraba, calificando el simple aviso como un acto invasivo de intimidación directa. 3 vecinos del segundo piso se quedaron paralizados junto a las jardineras, mientras ella gesticulaba furiosa exigiendo los datos de mi supervisor inmediato. La acusación era tan desmedida y carente de lógica que cualquier intento de diálogo sensato resultaba completamente inútil. En lugar de responder a sus provocaciones, tomé un bolígrafo y anoté la hora exacta del incidente en el libro de novedades sin alterar mi expresión facial. Nicole interpretó mi silencio como un desafío y amenazó formalmente con presentar una denuncia por acoso laboral y vecinal ante la administración esa misma tarde. Cuando finalmente recogió sus llaves y salió dando un portazo contra el marco de vidrio, el vestíbulo quedó sumido en un silencio denso y penoso. Los vecinos presentes me miraron con una mezcla de lástima y desconcierto, aconsejándome que me cuidara las espaldas ante semejante nivel de desequilibrio. Sabía perfectamente que si permitía que esto continuara, mi empleo estaría en riesgo constante por invenciones fabricadas de la nada. Apenas terminó mi turno, solicité una reunión de emergencia con Eduardo, el administrador general del condominio. Le expuse detalladamente la cronología de las interacciones con Nicole, respaldado por las firmas de los residentes que habían presenciado el espectáculo de las llaves. Eduardo, quien ya conocía el perfil conflictivo de la inquilina por 2 reclamos absurdos que ella había enviado previamente por correo electrónico, suspiró con evidente frustración. Ambos concluimos que mantener cualquier tipo de contacto convencional con ella representaba un peligro laboral y legal inminente. La única salida viable para proteger mi puesto era establecer una política corporativa de contacto cero absoluto e innegociable. A partir de ese mismo momento, mi función frente a Nicole quedó redefinida bajo una regla de acero: convertirme en un auténtico muro de piedra. No habría más saludos de cortesía, ni sostenimiento de puertas, ni avisos sobre correspondencia, ni contacto visual directo bajo ninguna circunstancia. Si Nicole cruzaba el vestíbulo, para mí equivaldría a una corriente de aire invisible pasando frente a la garita de seguridad. Mi trabajo continuaría siendo impecable con el resto de la comunidad, pero ella recibiría exactamente el vacío absoluto que tanto parecía exigir en sus reclamos. La estrategia estaba trazada y no pensaba mover una sola pestaña para alimentarle el drama. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: es increíble el nivel de gimnasia mental que maneja esa mujer. Si avisarle que se le quedaron las llaves en el mostrador cuenta como acoso sistemático, me imagino que recibirle un paquete de Amazon equivale a pedir cadena perpetua inmediata. Deberías pedirle un manual firmado donde especifique qué objetos se le pueden señalar sin terminar en el juzgado. Respuesta de OP: las llaves estaban brillando sobre el mármol a la vista de medio edificio y mi único error fue tratarla como a una persona funcional. Cumplí estrictamente con el protocolo de objetos extraviados y no pienso gastar una sola palabra más en explicar lo evidente. A partir de ahora las cosas se quedan donde caigan. Usuario Anónimo 2 dice: aplicar ley del hielo a alguien que vive de inventarse agravios suele ser como echarle gasolina al fuego. La gente que necesita sentirse el centro de una conspiración no tolera que la ignoren, porque sin público se les cae el teatro. Prepárate porque cuando vea que no reaccionas, va a inventar algo el triple de ridículo para obligarte a mirarla. Respuesta de OP: es una posibilidad real, pero la indiferencia absoluta es el único escudo legal que tengo para que no me invente palabras que nunca dije. Mi trabajo depende de las grabaciones y de mi registro, no de satisfacer su necesidad de pleito. Si decide escalar sola contra una pared, que la administración y las cámaras se encarguen de registrar el impacto. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la última actualización y la política de neutralidad absoluta comenzó a generar sus primeras tensiones predecibles. El vestíbulo del edificio se había convertido en un escenario silencioso donde yo ejecutaba mis tareas con la precisión de un reloj suizo. Los demás residentes continuaban recibiendo su correspondencia a tiempo, mientras que las cartas dirigidas al departamento 304 simplemente iban a parar a su casillero sin mediar palabra. Nicole pasaba frente a mi puesto con pasos deliberadamente lentos, lanzando miradas de reojo para comprobar si lograba alterar mi postura. Yo permanecía con la vista fija en las planillas de registro o en el monitor de las cámaras, funcionando como un elemento inanimado de la recepción. Esta falta total de fricción parecía resultarle profundamente desconcertante y molesta a partes iguales. Durante los primeros días intentó provocarme carraspeando sonoramente al pasar o azotando la puerta de cristal para forzar algún tipo de llamado de atención de mi parte. Al ver que yo ni siquiera levantaba las cejas para verificar el ruido, su desesperación por encontrar un nuevo motivo de indignación se volvió evidente.
La rutina del edificio transcurría con normalidad para todos, excepto para ella, que parecía entrar en combustión interna cada vez que comprobaba que su presencia no generaba la más mínima reacción en mi garita. Estaba claro que el vacío absoluto le resultaba infinitamente más intolerable que cualquier discusión verbal. El incidente mayor de esta etapa ocurrió un viernes al final de la tarde, justo en el horario de mayor tránsito de personas. Nicole ingresó por la puerta principal cargando 4 bolsas de papel de supermercado repletas hasta el borde, visiblemente mal distribuidas y a punto de romperse. En lugar de dirigirse directamente a los elevadores como haría cualquier inquilino normal, se detuvo exactamente a 2 metros de mi mostrador. Comenzó a suspirar de manera exagerada, cambiando el peso de las compras de un brazo al otro mientras me miraba fijamente a los ojos. Yo mantuve mis manos apoyadas sobre el escritorio, mirando la pantalla del circuito cerrado con la inexpresividad de un bloque de concreto. Al notar que pasaron casi 2 minutos enteros sin que yo hiciera el menor amago de levantarme para ofrecerle caballerosidad obligatoria, Nicole decidió forzar el desenlace. Con un movimiento deliberado y poco sutil, aflojó los dedos de una de las bolsas más pesadas y la dejó caer sobre el suelo cerámico. No conforme con el impacto inicial, estiró el pie derecho y le propinó una patada seca al paquete, provocando que un frasco de salsa de tomate se reventara y esparciera su contenido por todo el pasillo. Acto seguido, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a vociferar en medio del vestíbulo que estaba siendo víctima de una negligencia machista inaceptable. Sus gritos resonaron por todo el tiro de la escalera, atrayendo de inmediato a 2 vecinos del primer piso que abrieron sus puertas alarmados por el estrépito. Nicole señalaba el piso manchado mientras me acusaba a viva voz de haberla visto colapsar bajo el peso de sus compras sin mover un solo dedo para auxiliarla como correspondía a un hombre. Aseguraba que el personal de conserjería tenía la obligación moral y laboral de asistir a las mujeres con cargas pesadas, calificando mi inmovilidad como una agresión pasiva motivada por el odio de género. Los vecinos miraban la salsa desparramada y luego me miraban a mí, visiblemente desconcertados por la teatralidad de la escena. Por mi parte, mantuve la respiración pausada. Abrí el cajón principal, saqué el cuaderno negro de novedades y anoté la hora exacta del suceso sin pronunciar una sola sílaba. No le ofrecí disculpas, no discutí sus reclamos absurdos ni me apresuré a recoger los víveres que ella misma había pateado en el suelo. Simplemente tomé el interfono interno, llamé al personal de limpieza de turno para que trajeran el equipo de trapeado y esperé pacientemente a que terminara su monólogo. Al verse enfrentada a una pared que registraba hechos en lugar de devolver insultos, Nicole recogió las bolsas restantes con furia y subió por las escaleras soltando maldiciones al aire. Sin embargo, la contraparte no pensaba quedarse de brazos cruzados ante el fracaso de su trampa en el vestíbulo. Durante el fin de semana siguiente, varios residentes comenzaron a bajar a la recepción con expresiones de incredulidad, sosteniendo hojas de papel impresas. Nicole había pasado la madrugada del domingo deslizando panfletos anónimos por debajo de todas las puertas del condominio. El documento era un manifiesto de 3 páginas donde exigía la recolección urgente de firmas para destituir de inmediato al conserje del turno diurno. El texto me describía como un elemento hostil, negligente y peligroso que ponía en riesgo la seguridad emocional de las habitantes del inmueble. La situación comenzó a rozar el plano laboral cuando un par de propietarios mayores se acercaron a pedirme explicaciones, preocupados por las acusaciones de negligencia que figuraban en el escrito. Les expliqué con total serenidad que la administración estaba al tanto de los protocolos que se estaban aplicando y les pedí que no se dejaran alarmar por panfletos sin firma responsable. Aún así, la incomodidad en el ambiente era palpable, ya que nadie disfruta vivir en un edificio donde se empapelan los pasillos con difamaciones constantes. Nicole paseaba por las áreas comunes con una libreta en mano, intentando interceptar a los vecinos que salían a pasear a sus mascotas para forzarlos a estampar su rúbrica. Afortunadamente para mi tranquilidad, la mayoría de los residentes ya conocían mi desempeño intachable y se negaron rotundamente a firmar un documento tan manifiestamente desquiciado. Varios de ellos incluso le devolvieron los panfletos arrugados, indicándole que no tenían ninguna queja sobre el servicio de conserjería. Al ver frustrada su campaña de recolección de firmas, Nicole comenzó a pegar los volantes directamente en los espejos del ascensor y en los cristales de la entrada comunal. Cada vez que colocaba uno, yo esperaba pacientemente a que se retirara a su departamento para retirarlo con una espátula y archivarlo como evidencia documental en la carpeta de administración. Mi ajuste estratégico inmediato fue coordinar con Eduardo una revisión exhaustiva del sistema de videovigilancia de alta definición del vestíbulo. Nos encerramos en la oficina técnica durante 2 horas para extraer y resguardar múltiples copias de seguridad de las grabaciones del viernes. En el vídeo se apreciaba con una nitidez impecable cómo Nicole se detenía a esperar, soltaba la bolsa intencionalmente y luego le daba una patada precisa para reventar el frasco contra el zócalo. Las imágenes eran tan contundentes y ridículas que dejaban sin sustento cualquier intento de queja formal por falta de auxilio.
Eduardo guardó los archivos digitales en una memoria externa protegida con contraseña y redactó una amonestación preventiva dirigida a la arrendataria del departamento 304 por ensuciar áreas comunes y fijar propaganda no autorizada. Mientras tanto, yo me aseguré de mantener una copia de esos vídeos en mi teléfono personal para cualquier eventualidad legal. Sabía que Nicole no se detendría con este revés, pero contar con pruebas gráficas irrefutables me otorgaba una ventaja decisiva en el terreno de los hechos. El papel del muro de piedra estaba funcionando a la perfección, ella seguía tropezando con sus propias trampas mientras yo me limitaba a observar y documentar. El ambiente en el edificio quedó sumamente enrarecido al cierre de esa semana, con Nicole evitando mirarme directamente pero murmurando amenazas entre dientes cada vez que cruzaba la salida. Los vecinos comenzaban a perder la paciencia con el desorden de los panfletos y la suciedad recurrente que dejaban sus intervenciones en el vestíbulo. Por mi parte, continué sentado tras el mostrador de mármol, con la libreta de registro abierta y la calma intacta, sabiendo que el siguiente paso en su escalada caótica no tardaría en llegar. El juego de la provocación unilateral seguía su curso y yo no tenía ningún apuro por romper el silencio. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, es una genialidad pasar en 2 semanas de exigir que ni la mires a demandar rescate obligatorio de bolsas de supermercado por decreto divino. O sea que si la saludas es invasión patriarcal. Pero si no corres como su mayordomo personal a salvarle la salsa de tomate eres un negligente peligroso. Deberías imprimirle el contrato de trabajo enmarcado en el lobby para que vea que el puesto es conserje, no cargador de fletes. Respuesta de OP. Mi contrato laboral especifica claramente la custodia del inmueble y la recepción de correspondencia, no el salvamento de víveres autosaboteados. Me quedé sentado porque intervenir en su drama era exactamente lo que ella buscaba para justificar otra denuncia. La salsa en el piso se limpia con un trapeador. Pero una acusación falsa no se borra tan fácil. Usuario Anónimo 2 dice, esa obsesión con deslizar panfletos anónimos bajo las puertas de madrugada ya no es solo buscar pleito, suena a que quiere armar un sindicato vecinal clandestino para manejar el edificio a su antojo. Típico perfil de persona que necesita fabricar un enemigo común para conseguir que alguien le haga caso en la vida. Ten cuidado porque la gente así suele pasar de los volantes a las quejas formales en el Ministerio de Trabajo. Respuesta de OP. Por eso mismo lo primero que hicimos con el administrador fue respaldar todas las grabaciones en alta definición antes de que intentara inventar otra versión. Los panfletos no consiguieron ni 3 firmas porque los vecinos ya la tienen identificada. Mientras las cámaras sigan grabando la realidad cuadro por cuadro, sus papeles impresos no tienen ningún valor legal. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y el conflicto escaló hacia un terreno que superó cualquier cálculo razonable dentro de la vida comunitaria. Las tensiones contenidas en el vestíbulo finalmente desbordaron hacia las áreas comunes vehiculares en un despliegue de caos absoluto. Nicole comprendió que sus desplantes dentro de la recepción no alteraban mi ritmo de trabajo ni le conseguían el respaldo de los propietarios, por lo que decidió trasladar su espectáculo a un punto neurálgico del edificio. Lo que presenciamos esa mañana no solo paralizó la rutina matutina de decenas de personas, sino que terminó por quebrar definitivamente la convivencia dentro del inmueble. Todo comenzó a las 7:30 de la mañana, en plena hora pico de salida hacia los trabajos y colegios. Nicole bajó al subsuelo llevando una silla plegable de lona playera, una pancarta de cartón y un megáfono portátil a baterías de color rojo brillante. Sin el menor titubeo, desplegó la silla exactamente en el centro de la rampa de acceso vehicular, bloqueando por completo la única vía de entrada y salida del estacionamiento subterráneo. Se sentó cómodamente, cruzó las piernas y comenzó a encender la sirena del megáfono cada vez que un vehículo encendía los motores para intentar salir a la avenida principal. En cuestión de 10 minutos, una fila de 6 automóviles quedó atrapada en la pendiente del garaje, tocando las bocinas en un coro ensordecedor de reclamos y desesperación. Nicole, lejos de intimidarse por el embotellamiento, encendió el micrófono y comenzó a interrogar a los conductores a través del altavoz. Les exigía explicaciones formales sobre por qué la comunidad masculina del edificio había dejado de saludarla y por qué nadie se atrevía a halagar su presencia como supuestamente ocurría antes. Afirmaba a los gritos que el trato distante y silencioso que recibía en el condominio constituía una conspiración de violencia social coordinada para invisibilizarla. Desde mi puesto de monitoreo en la garita, observé la escena en las pantallas y procedí de inmediato a registrar la hora y llamar al administrador general por la línea prioritaria. Varios residentes bajaron furiosos de sus vehículos para exigirle que retirara la silla de la rampa, advirtiéndole que estaban perdiendo citas médicas y compromisos laborales impostergables. Nicole respondía a través del megáfono acusando a cada vecino que se le acercaba de ser cómplice directo de la estructura opresiva del conserje. La situación se volvió tan insostenible que Eduardo tuvo que bajar personalmente al estacionamiento con la carpeta de actas bajo el brazo. Eduardo se abrió paso entre los autos varados y le entregó en mano una notificación formal de sanción económica grave por alteración del orden público y bloqueo de vías de emergencia.
La reacción de Nicole fue de un desprecio absoluto. Tomó el documento, lo rompió en pedazos frente a todos y arrojó los restos al suelo del garaje mientras gritaba que sufría violencia institucional por parte de la administración. Aseguraba que ninguna multa tenía validez legal frente a su derecho a protestar contra el silenciamiento sistemático al que la sometíamos. Fue en ese momento de máxima tensión cuando advertí un detalle fundamental en una de las esquinas del estacionamiento. De pie junto a una de las columnas de concreto, apartada de la multitud, se encontraba Emma, la compañera de departamento de Nicole que compartía el arrendamiento del 304. Emma sostenía su teléfono móvil en posición horizontal, grabando todo el altercado con una expresión de profunda vergüenza ajena y agotamiento físico evidente. No intervenía, no coreaba las consignas de Nicole ni intentaba defenderla, simplemente mantenía el lente enfocado en la escena con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo. Su lenguaje corporal dejaba en claro que estaba participando de ese circo únicamente por una presión doméstica asfixiante que ya no podía tolerar. La amenaza de Eduardo de llamar a una grúa municipal y a la fuerza pública finalmente obligó a Nicole a recoger su silla plegable y liberar la rampa, no sin antes lanzar una última andanada de consignas por el altavoz. Los vehículos salieron a toda velocidad entre quejas amargas contra la inquilina del tercer piso, dejando un ambiente de indignación generalizada en todo el condominio. Tras registrar el incidente en el libro de actas con los testimonios de 4 conductores afectados, Eduardo y yo nos miramos con la certeza de que debíamos actuar con mayor profundidad estratégica. La presencia cabizbaja de Emma durante el conflicto nos había dado una pista que valía la pena explorar con absoluta discreción. Aprovechando que Nicole había salido del edificio tras su protesta, Eduardo le envió un mensaje cordial a Emma solicitando una breve reunión en la oficina de administración para revisar temas del contrato de locación. Emma bajó a los pocos minutos, con el rostro desencajado y disculpándose profusamente antes de siquiera tomar asiento frente al escritorio. Nos confesó de inmediato que la convivencia en el departamento se había vuelto un auténtico infierno psicológico durante los últimos 2 meses. Explicó que Nicole pasaba las noches planificando provocaciones en las áreas comunes, obligándola a ella a actuar como camarógrafa para recopilar supuesto material de denuncia. Emma nos explicó que estaba desesperada por desvincularse de los problemas legales de su compañera de piso, temiendo verse arrastrada en demandas laborales o civiles por complicidad. Con total disposición y buscando proteger su propio historial de alquiler, aceptó cooperar plenamente con nosotros y nos facilitó acceso a los archivos digitales originales sin editar que guardaba en su teléfono y en una memoria externa. Lo que descubrimos al revisar ese material en la computadora de la administración superó con creces cualquier sospecha que hubiéramos tenido sobre la premeditación de los conflictos. En los vídeos privados se observaba a Nicole dentro de la sala del departamento, ensayando meticulosamente frente a un espejo de cuerpo entero las frases que iba a gritar en la recepción. En una de las grabaciones más reveladoras, se la escuchaba quejarse amargamente con Emma de que mi actitud de muro de piedra le estaba arruinando la estrategia, porque al no responderle nada le impedía justificar una demanda formal por hostigamiento. En otro archivo de audio, Nicole admitía explícitamente que planeaba forzar incidentes cada vez más notorios en el vestíbulo y el estacionamiento para victimizarse ante la asamblea de propietarios y lograr mi despido indemnizado. Eduardo y yo respaldamos de inmediato todas las grabaciones originales en el servidor seguro de la administración, catalogando cada archivo con fecha y hora correspondiente. Emma firmó una declaración jurada donde certificaba la autenticidad de los vídeos y audios entregados, deslindando su responsabilidad en los actos de sabotaje cometidos por Nicole en las áreas comunes. Tener acceso a la trastienda de sus montajes cambió por completo el panorama. Ya no estábamos lidiando con una inquilina confundida o susceptible, sino con una operadora deliberada que fabricaba pruebas falsas para perjudicar a terceros. La posesión de ese material nos otorgó una calma estratégica absoluta frente a los días venideros. Nicole continuó paseándose por los pasillos con aires de superioridad, convencida de que su protesta del megáfono había puesto en jaque a la administración del edificio. No tenía la menor idea de que su propia compañera de vivienda había desactivado su trampa desde adentro, entregándonos la evidencia exacta de su autosabotaje. Mantuve mi compostura de siempre tras el mostrador de mármol, respondiendo a sus miradas desafiantes con la misma neutralidad imperturbable de una estatua. La semana cerró con la certeza de que el desenlace de esta historia estaba a punto de precipitarse por el propio peso de las mentiras acumuladas. Eduardo comenzó a preparar los expedientes legales pertinentes con el abogado del consorcio, mientras yo me aseguraba de que la bitácora de novedades estuviera impecablemente al día. La comunidad de vecinos, harta de los escándalos en la rampa y los panfletos bajo las puertas, exigía una solución definitiva a la junta directiva. El escenario estaba quedando completamente montado para que Nicole ejecutara su último gran error frente a todos los propietarios. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: bloquear la rampa de autos con una silla playera y un megáfono a las 7 de la mañana para exigir que te digan cosas bonitas es el pico máximo de la demencia vecinal.
Si yo fuera uno de los que perdió su día de trabajo por ese circo, exijo que le carguen en sus expensas el sueldo de todos los conductores afectados. Hay que tener la cara de cemento armado para llamar a eso protesta social. Respuesta de OP: varios propietarios perdieron vuelos y citas médicas importantes por culpa de ese bloqueo absurdo en la rampa. Yo me mantuve en mi cabina anotando las placas de los autos afectados y llamando a la administración para no darle el gusto de armar una pelea física. La factura por los daños causados le va a salir bastante más cara que su megáfono de plástico. Usuario Anónimo 2 dice: me pasó algo idéntico con un compañero de cuarto universitario que grababa absolutamente todo para acusarnos de aislarlo, hasta que se dejó la cámara encendida grabando cómo planeaba culparnos de romper sus cosas. La gente manipuladora siempre comete el error de creer que sus cómplices obligados les van a guardar lealtad para siempre. El alivio de Emma al entregar esos vídeos debió sentirse como sacarse una tonelada de encima. Respuesta de OP: Emma estaba visiblemente agotada de vivir en medio de ese teatro constante y nos entregó el material sin recortar para limpiar su nombre. Esos vídeos donde ensaya los escándalos frente al espejo son la prueba definitiva de que todo estaba premeditado desde el primer día. Cuando tienes la verdad documentada en vídeo, el drama ajeno se desarma en 5 minutos. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde la última actualización y el conflicto alcanzó su desenlace más público y demoledor en el salón comunal del edificio. Durante las semanas previas, Nicole se dedicó a recolectar firmas bajo engaños para forzar la convocatoria a una asamblea vecinal extraordinaria fuera del calendario habitual. Aseguraba a los propietarios que presentaría pruebas irrefutables sobre una red de negligencia, complicidad y maltrato laboral enquistada en la conserjería del inmueble. Confiada en su capacidad de oratoria y creyendo que mantenía el control de la narrativa, preparó la reunión como si fuera el gran juicio final contra mi permanencia en el puesto. La noche fijada para la junta extraordinaria, el salón de eventos comunales del piso intermedio estaba abarrotado por más de 30 copropietarios e inquilinos. El ambiente se sentía tenso, cargado de murmullos y de una incomodidad palpable ante la gravedad de las acusaciones que se habían ventilado en los pasillos. Nicole llegó vestida con un traje formal oscuro, portando un maletín de cuero y carpetas plásticas que acomodó minuciosamente sobre la mesa principal de exposiciones. Yo me presenté con mi uniforme de conserje impecable y me ubiqué de pie al fondo de la sala, junto a la puerta lateral, manteniendo los brazos cruzados y una postura completamente impasible. Eduardo abrió formalmente la sesión recordando las normas de convivencia del consorcio y le otorgó la palabra a Nicole para que expusiera los motivos de su convocatoria extraordinaria. Ella tomó el estrado con una seguridad desbordante, proyectando la voz y desplegando un discurso dramático sobre el supuesto calvario que vivía en el edificio. Durante 15 minutos ininterrumpidos, aseguró que el personal de recepción ejercía una discriminación deliberada y un complot de aislamiento social que vulneraba sus derechos fundamentales. Sostenía carpetas en el aire afirmando que contenían testimonios y pruebas documentales de hostigamiento sistemático ejecutado directamente por mí. Varios propietarios intercambiaban miradas de escepticismo, mientras otros comenzaban a mostrar signos de impaciencia ante la falta de hechos concretos en su relato. Nicole, percibiendo que el público no se conmovía con sus quejas abstractas, decidió subir la apuesta y lanzó su ultimátum definitivo a la mesa directiva. Solicitó formalmente que la asamblea sometiera a votación inmediata la rescisión de mi contrato de trabajo sin indemnización, amenazando con demandar judicialmente al condominio entero si no se tomaban medidas disciplinarias ejemplares esa misma noche. Su tono era agresivo, acusatorio y no dejaba espacio para ningún tipo de réplica intermedia. Fue en ese preciso instante de clímax teatral cuando Emma, sentada en la segunda fila, levantó la mano con firmeza y solicitó la palabra al administrador. Nicole la miró con una sonrisa de aprobación, asumiendo erróneamente que su compañera de departamento saldría al frente para respaldar su alegato con testimonios presenciales. Sin embargo, Emma caminó en silencio hacia el podio, sacó una memoria digital de su bolsillo y la conectó directamente a la computadora portátil que alimentaba el proyector de la sala. Sin emitir discursos previos, encendió la pantalla gigante que dominaba la pared central del salón comunal. Lo que apareció proyectado en alta resolución dejó a los 30 vecinos en un silencio sepulcral instantáneo. En la pantalla se reprodujo un vídeo grabado en la intimidad de la sala del departamento 304, donde se veía a Nicole en ropa de casa frente al espejo del pasillo. En la grabación se la observaba ensayando distintas formas de dejar caer bolsas de supermercado sobre cojines para evaluar cuál sonido resultaba más estrepitoso y dramático. La sala entera escuchó con claridad pasmosa los audios donde Nicole instruía a Emma sobre los ángulos de cámara que debía utilizar en el vestíbulo para que pareciera que yo la estaba intimidando con la mirada. El archivo siguiente mostró la grabación privada de la noche previa al bloqueo del estacionamiento con el megáfono. En el vídeo, Nicole admitía abiertamente a carcajadas que mi actitud de muro de piedra la estaba volviendo loca porque no le daba material para denunciarme, por lo que necesitaba provocar un corte total en la rampa para forzar una reacción agresiva de mi parte.
La nitidez del audio y la contundencia de las imágenes no dejaban el menor resquicio para la duda. Todo el sufrimiento que había denunciado minutos antes era una farsa minuciosamente planificada y ejecutada por puro afán de notoriedad. La transformación en el rostro de Nicole fue inmediata y catastrófica. La seguridad soberbia de su postura se desmoronó en una fracción de segundo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras miraba la pantalla gigante, girando la cabeza hacia Emma con una mezcla de pánico y furia desencajada. En el salón comunal no volaba una sola mosca. Los vecinos se miraban entre sí con expresiones que oscilaban entre la indignación absoluta y la vergüenza ajena más profunda. Aquella puesta en escena no solo había quedado destruida, sino que expuso su verdadera naturaleza frente a toda la comunidad residencial. Aprovechando el desconcierto y el impacto demoledor de la evidencia, Eduardo tomó el micrófono de la mesa directiva con una autoridad implacable. Anunció a la asamblea que, a la luz del material audiovisual presentado y las reiteradas faltas graves al reglamento interno, la Administración procedía en ese acto a rescindir de forma inmediata el contrato de arrendamiento del Departamento 304. Asimismo, le entregó en mano a Nicole una notificación legal formal redactada por los asesores jurídicos del edificio, donde se le iniciaban acciones por hostigamiento sistemático, difamación contra el personal y alteración reiterada del orden comunal. Nicole intentó balbucear una justificación, alegando con voz temblorosa que los vídeos habían sido sacados de contexto y que se trataba de una invasión intolerable a su privacidad doméstica. Sin embargo, ninguno de los presentes estuvo dispuesto a escuchar una sola palabra más de sus explicaciones. Dos miembros del comité de vecinos se pusieron de pie para manifestar su repudio por el tiempo que les había hecho perder y por haber intentado arruinarle el trabajo a un empleado honesto con mentiras prefabricadas. La asamblea aprobó por unanimidad la ratificación de mi puesto y el desalojo administrativo de la inquilina en el plazo legal perentorio. Al verse completamente aislada y derrotada por sus propios archivos de vídeo, Nicole recogió sus papeles con manos torpes y apresuradas, metiéndolos de cualquier manera en su maletín. Salió del salón comunal a paso veloz, con la cabeza gacha y escoltada por el murmullo reprobatorio de todos los copropietarios presentes. Yo permanecí en mi lugar junto a la puerta, sin emitir un solo comentario burlón, sin sonreír y sin abandonar mi postura de absoluta neutralidad profesional. Mi labor no era celebrar el ridículo ajeno, sino garantizar que la verdad documentada cumpliera su función de manera contundente. Varios vecinos se acercaron a estrecharme la mano antes de retirarse a sus departamentos, felicitándome por la paciencia sobrehumana que había demostrado durante todos esos meses de provocaciones continuas. Eduardo me dio una palmada en el hombro, confirmando que las copias de los vídeos quedarían archivadas en el expediente legal del edificio como respaldo definitivo. Al regresar a mi puesto en el mostrador del vestíbulo para cerrar el turno nocturno, sentí la satisfacción serena de quien ha confiado en los hechos por encima del ruido. La tormenta fabricada se había disipado por completo contra la solidez de las pruebas. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: ver a alguien ensayando coreografías frente al espejo para romper su propia comida y que luego se lo proyecten en pantalla gigante frente a 30 vecinos debe ser el momento de vergüenza ajena más glorioso de la historia inmobiliaria. Pagó su propio maletín de cuero para ir a su propio juicio final sin saber que la prueba reina la traía su compañera en un pendrive. La cara que se le debió quedar no tiene precio. Respuesta de OP. Las caras de asombro de los propietarios en el salón cuando empezó a correr el vídeo valieron cada segundo de silencio que mantuve en la recepción. Me quedé parado al fondo sin mover un músculo mientras ella misma se escuchaba en los altavoces explicando su plan. Dejar que la evidencia hable por sí sola siempre es mucho más efectivo que ponerse a discutir. Usuario anónimo 2 dice: ¿y no intentó denunciar al proyector por reproducir la verdad sin su consentimiento previo? Es fascinante cómo esa clase de gente siempre tiene una excusa para todo hasta que se ven reflejados en vídeo haciendo exactamente lo que negaban bajo juramento. ¿Qué nivel de tranquilidad debe dar saber que tu mejor defensa fue simplemente quedarte quieto y dejar que ella sola se cavara el pozo? Respuesta de OP. Al final quiso decir que los vídeos estaban fuera de contexto, pero no hay mucho contexto que rescatar cuando sales practicando cómo tirar bolsas contra el piso. Las trampas fabricadas siempre terminan atrapando al que las inventa si uno tiene la paciencia de no morder el anzuelo. Mi trabajo terminó la noche de la asamblea y los papeles legales hicieron el resto. Actualización 4. Han pasado 5 meses desde la última actualización y la tranquilidad definitiva ha regresado por completo a cada rincón de nuestro edificio. El plazo legal otorgado por la Administración para el desalojo del Departamento 304 se cumplió bajo una estricta supervisión protocolar. Durante los días previos a su partida final, el ambiente en los pasillos fue de una serenidad casi ceremonial, con todos los residentes conscientes de que un ciclo de tensiones absurdas estaba llegando a su término definitivo. Supervisar ese cierre formaba parte de mis responsabilidades laborales y lo asumí con la misma disciplina profesional de siempre. La mañana de la mudanza definitiva se presentó fría y despejada, con el camión de fletes estacionado junto a la acera frente a la entrada principal.
Nicole tuvo que encargarse personalmente de coordinar el traslado de todos sus muebles y cajas sin que un solo vecino del condominio se detuviera a ofrecerle el más mínimo gesto de asistencia o cortesía. La vi cruzar el vestíbulo cargando sus propios bultos pesados hacia la calle, pasando a escasos centímetros de mi mostrador de mármol mientras yo revisaba la planilla de inspección de entrega de inmuebles. Nadie le sostuvo la puerta, nadie le preguntó hacia dónde se mudaba y nadie se despidió de ella al verla partir. Durante sus idas y venidas por la entrada, Nicole no dejó de murmurar entre dientes con evidente amargura, asegurando para sí misma que el edificio entero estaba poblado por personas sin educación, modales ni conciencia social. Sus quejas ya no encontraron ningún eco en el vestíbulo, rebotando en las paredes limpias como un eco gastado y carente de fuerza. Cuando terminó de subir el último sillón a la parte trasera del camión, se acercó a la recepción para hacer la entrega formal de las llaves del departamento. Las depositó sobre el mostrador pulido con un golpe seco, firmó el acta de entrega sin levantar la vista y se marchó apresuradamente hacia la cabina del vehículo de carga. A través de un conocido que trabaja en la administración de un complejo habitacional en las afueras de la ciudad, me enteré tiempo después del destino final de Nicole. Terminó alquilando una pequeña habitación independiente en un suburbio alejado, desde donde pasa las madrugadas escribiendo extensas cartas de queja y manifiestos en foros vecinales de Internet sobre supuestas conspiraciones comunitarias en su contra. Parece haber encontrado en las plataformas digitales el único espacio donde todavía puede desplegar sus narrativas de victimización sin que nadie le proyecte vídeos que desmientan sus afirmaciones. Su vida continúa atrapada en el mismo bucle de agravios imaginarios que ella misma se encarga de alimentar a diario. Por su parte, Emma vivió una transformación completamente distinta y sumamente positiva dentro de nuestra comunidad. Tras la asamblea extraordinaria y la salida de su conflictiva compañera, solicitó formalmente a la administración la posibilidad de arrendar un departamento de un solo ambiente en el 5º piso del mismo edificio. La junta directiva aceptó su solicitud de manera unánime, reconociendo su valentía y honestidad al haber presentado las pruebas que destrabaron el conflicto legal. Hoy en día vive en total armonía, conviviendo de manera excelente con todos los propietarios y recibiendo el aprecio sincero de quienes valoramos su integridad en los momentos difíciles. Cada mañana, cuando Emma baja a tomar el transporte hacia su trabajo, se detiene frente a la recepción para dar los buenos días con una sonrisa genuina y amable. Yo le respondo con el saludo cordial y respetuoso que siempre caracterizó mi trato con los residentes honestos del inmueble. El vestíbulo ha vuelto a ser ese espacio luminoso y predecible donde la correspondencia se entrega a tiempo y las puertas se abren con la naturalidad de la buena educación vecinal. No queda ni un solo rastro de los panfletos bajo las puertas, ni de las manchas de salsa en los pisos, ni de los gritos absurdos con megáfono en la rampa de acceso. Continúo en mi puesto de conserjería con la misma calma inquebrantable que mantuve desde el primer día en que Nicole intentó sacarme de quicio. El mostrador de mármol sigue perfectamente pulido, los registros de visitas se llenan con rigurosa puntualidad y los copropietarios continúan confiando plenamente en el cuidado de su edificio. Esta experiencia me dejó una certeza profesional invaluable sobre el manejo de conflictos con personas que buscan fabricar ofensas de la nada. El arma más poderosa no es el contraataque ni el debate acalorado, sino la frialdad documental de un límite absoluto. Cuando te conviertes en una pared sólida y transparente, las trampas ajenas terminan rebotando con fuerza demoledora contra quien tuvo la mala idea de arrojarlas.